Temas Rosacruces tomo segundo. 12ª parte. Los habitantes de los planos. Capítulo 3. El mundo del deseo. Hemos visto que los ángeles, quienes fueron la humanidad del periodo de la luna, durante el cual lo que ahora es nuestro sistema solar estaba evolucionando en el plano etérico, poseían cuerpos hechos de éter, y que ahora, en el más denso periodo terrestre, todavía están trabajando en el plano etérico del sistema solar, incluyendo nuestra Tierra. Sin embargo, están haciendo progresos y avanzando hacia más altas condiciones, y así encontramos que, si bien sus deberes están principalmente en la región etérico del mundo físico, también actúan en el mundo del deseo. Max Seidel señala que los ángeles trabajan con las húmedas emociones, mientras que los lucíferes trabajan con las ígneas pasiones. Para la visión clarividente el ovoide del cuerpo de deseos exhibe ambas cualidades, las emociones que forman los colores semejantes a nubes que se agitan a través del aura, haciendo que algunas veces se agrande hasta superar su tamaño normal en reposo y los detalles de energía que asumen varias formas, emanando de los vórtices del cuerpo de deseos y encendiendo el ovoide como rayos de luz o de relámpagos. Las formas semejantes a centellas generalmente acompañan a las rodantes masas de colores oscuros, incluyendo los escarlatas y rojos, que están asociados con los más violentos sentimientos incluidos en el término general de pasiones. Lo que se denominan infierno y purgatorio ocupa las regiones inferiores del mundo del deseo, o mundo del alma, como Max Seidel también lo llama. En esos lugares existe una sensación de pesadez, que hizo creer a los antiguos videntes que el Hades está bajo la superficie de la Tierra o en el abismo sobre el cual creían que nuestro planeta flotaba. Esto es lo que quiere dar a entender Enoch, cuando dice que los ángeles rebeldes cayeron como grandes columnas de flama al mismo borde del abismo, siendo idéntica la idea en el lenguaje popular cuando decimos que uno sube al cielo, o se hunde en el infierno. El hecho de que los volcanes erupten llamas y humo también contribuyó mucho a la creencia de que el infierno está en el ígneo interior de la Tierra, o debajo de ella. Dibujos babilónicos muestran la Tierra como un disco bajo el cual está el infierno y el abismo, y elevándose por encima, se ve la montaña del mundo con el paraíso en su cumbre, en el que la humanidad infante caminó y habló con Dios, o con los dioses. No obstante que los ángeles se encuentran trabajando en el mundo del deseo, sirviendo a los espíritus que se encuentran en el purgatorio, región inferior del mundo del deseo, y en el primer cielo, región superior del mundo del deseo, también los espíritus humanos se encuentran allí, tanto por la noche, durante el sueño del cuerpo, como en los grandes intervalos entre renacimientos. Estas jerarquías angelicales no son las más dominantes en el mundo del deseo. Los arcángeles son las jerarquías predominantes. ¿Quiénes son estos arcángeles? Son la humanidad del periodo del Sol, considerado segundo día cósmico de la evolución de nuestro sistema solar. Aún entre esos exaltados seres existen algunos que han caído detrás de la corriente principal de su evolución y pueden ser llamados rezagados. A ellos, como a los mercurianos y venusianos, se les han asignado trabajos que pueden cumplir en la economía del sistema, porque nada ni nadie puede perderse. Algunos de estos arcángeles trabajan bajo las órdenes del dios de la raza, guiando y perfeccionando a la humanidad y también a las varias especies del reino animal como espíritus, grupos. En el mundo del deseo los espíritus de raza son contemplados como grandes nubes de color que reposan sobre un país con sus habitantes, las cuales son literalmente inhaladas por ellos. Algunas veces aparecen en realidad en forma humana ante los videntes y visionarios, que son sus mensajeros, y entonces pueden tomar la forma de una imagen ancestral, apareciendo en grandiosa figura humana, con las magníficas alas de fuerza, irradiando un bello resplandor que los artistas han tratado de pintar en el arte sagrado. La forma natural y básica del espíritu arcangélico es, sin embargo, la esfera, y aparece generalmente como unidad individual, o un globo brillante de luz y color que en ocasiones asume la semejanza de un ser humano. Ni los ángeles ni arcángeles tienen la obligación de tomar forma humana, porque no la necesitan. Pero todo órgano y función del cuerpo humano es en realidad la representación de un principio y una actividad cósmica, de modo que, cuando cualquier ser superior de nuestro esquema evolucionario se manifiesta en forma, mostrará siempre alguna semejanza con la figura humana. Por esta razón, siendo el Hijo del Hombre el arquetipo básico para la evolución de nuestro sistema solar entero, todas esas oleadas de vidas se asemejarán al Cristo cósmico.
El espíritu de la raza inspira a los líderes de la misma, donde quiera que estén y no importe lo que sean. En la historia de los hebreos, el arcángel Miguel guió al pueblo a través de su desarrollo, conduciendo a Abraham hacia la tierra del oeste, Canaán y hacia Melquisedec, cuyo heredero adoptivo llegó a ser. Los dioses, jerarquías de las varias razas son en realidad estos arcángeles representados como seres luminosos y radiantes, a menudo alados, que son adorados y amados por sus pueblos. En la Biblia en el libro de Daniel se habla de arcángeles que guían el destino de las naciones y del príncipe Miguel de los hebreos. Puesto que Atenea es el espíritu guardián de Atenas, es evidente que el arcángel ateniense es Mercurio o Rafael, para usar los nombres arameos que eran populares en la antigüedad y son todavía usados en las teosofías hebreo-cristianas. Estos grandes arcángeles guían a sus pueblos tanto en la paz como en la guerra, por lo que se dice en la literatura sagrada que un arcángel pelea contra otro. Algunas veces es mejor para una nación perder sus batallas y el guardián arcangélico permite que esto suceda. Los clarividentes ven las columnas y nubes de brillante fuerza que denotan la presencia del arcángel en tiempo de crisis nacional, cuando son necesarias las actividades en masa. Tal guía es visible en las grandes migraciones de pueblos, en los precursores de Ariana cuando emigraron de Atlantis y en las varias razas que se esparcieron por la tierra después del diluvio, cada una conducida por su propio arcángel. Los nombres arameos de los arcángeles no son simplemente nombres, pues ellos denotan la naturaleza, función y grado de cada uno. Miguel, embajador del Sol. Rafael, embajador de Mercurio. Anael de Venus. Casiel, de Saturno. Samael, de Marte. Zacariel, de Júpiter. E Ituriel, de Urano. Gabriel, es un ángel, el embajador de Jehová, a través de la luna. Además de estos espíritus de raza existen los espíritus grupo, también arcángeles pero de un orden inferior a los espíritus de raza que gobiernan el reino humano. Son vistos en el mundo del deseo con forma parcialmente física. Un cuerpo de apariencia humana con cabeza de ave o del animal, según la especie que gobiernan. El segmento del cordón plateado del animal está adherido a este espíritu grupo y por su medio el animal es guiado desde su nacimiento, por lo tanto corre menor riesgo que el infante humano ante un peligro. Las formas del mundo de deseo no son, por supuesto, ni rígidas ni fijas y pueden ser consideradas como de carácter simbólico. Así pues, el espíritu grupo animal puede algunas veces aparecer con forma humana, con respecto a la cabeza. Pero aún entonces la cara de tal ser, muestra una calidad espiritual que sugiere la sublimación de las cualidades anímicas de la especie que gobierna. Así un espíritu pájaro visto cerniéndose sobre una bandada de pájaros muy pequeños de color gris pardo, se parecería a un ángel en una nube de alas blancas entre las cuales la cabeza sería distinguible con ojos grises redondos, color de las alas de los pájaros, teniendo una mirada de inexplicable ternura. Jehová Dios es el Señor de todo desarrollo racial, como hemos demostrado. Él es el ángel supremo quien alcanzó la unión con la divinidad en el periodo de la luna. Los arcángeles rezagados, aunque miembros de una oleada de vida anterior, están mucho más atrás que Jehová Dios en desarrollo y tal vez solo un poco más adelantados que los ángeles propiamente dichos. Sin embargo, son seres gloriosos por su propio derecho y la humanidad los ha justamente venerado como dioses y servido con devoción autosacrificial. Tales seres no están a la altura de Dios, pero son los siervos de Él y por eso ha sido costumbre llamarlos ángeles y arcángeles, mensajeros reales y principescos, reservando el término Dios para el Ser Supremo Uno del universo. Los dioses de los antiguos fueron por lo general tales ángeles y arcángeles, excepto entre los pueblos inferiores y primitivos, quienes adoraron a los elementales y a los espíritus de la naturaleza, que para ellos eran visibles en los éteres y en las regiones inferiores del mundo del deseo. Si bien los arcángeles que habitan el mundo del deseo aparecen normalmente como esferas radiantes de luz y color, cuando se comunican con seres humanos, ya sea en el mundo del deseo o en el mundo físico, pueden presentarse y de hecho lo hacen bajo la imagen de una figura semejante a la nuestra. Cristo, quien es el jefe arcangélico, aparece como un sol resplandeciente en las regiones del mundo del deseo, han informado los clarividentes. Aunque en realidad lo que ven es su aura. Los grandes rayos de fuerza que emanan de los arcángeles son pintados como alas en el arte sagrado, pero existen seres que están rodeados de tales alas de luz.
Los ángeles parecen tener dos alas como las aves. Pero estas son corrientes que salen del gran centro etérico de fuerza del corazón y de los dos omóplatos. Los seres humanos también tienen un gran centro de fuerza que puede a veces brotar en forma de alas azules y energía. Durante la meditación espiritual grandes rayos de luz salen desde el espacio interno a partir de los centros etéricos del cuerpo humano y en los más altamente desarrollados están permanentemente activos. Los antiguos videntes atribuyeron números específicos de alas a las varias jerarquías celestes. En el libro de Isaías leemos acerca de serafines con 6 alas, de un característico color rubí. 2 se levantaban por encima de la cabeza, otras estaban plegadas sobre los pies y con las restantes volaban a través de los cielos. El supremo arcángel del sol, el Cristo, es descrito como teniendo 12 alas que vienen a corresponder a los 12 signos del zodíaco. El aura de luz y color que rodea a cada clase de seres en el mundo del deseo se llama gloria y cada arcángel tiene su propia gloria. La Biblia dice porque una estrella es diferente de otra gloria. Los videntes han comentado sobre la visión de luces movibles como llamas de cirio o de antorcha que suponían eran los espíritus de los muertos. Encontramos esta creencia entre los descendientes de los incas del Perú que viven todavía en los alrededores del lago Titicaca y esto mismo es descrito en los relatos de la visionaria católica Ana Catalina Emmerich. Los espíritus de la naturaleza también llevan esta llama sobre sus cabezas. Los vórtices del cuerpo de deseos humano de hoy son el producto del trabajo hecho en el periodo de la Tierra. El cuerpo de deseos al principio era un ovoide de luz y color homogéneos. Gradualmente se desarrollaron contraria a las agujas de un reloj. La clarividencia asociada con esta actividad era negativa, o sea semejante a un espejo a través del cual los seres superiores podían guiar a la humanidad infante en cualquier dirección que ellos deseaban. El paso hacia la emancipación de las influencias exteriores fue dado mediante la intervención de esa clase de ángeles, muy calumniados, que son los espíritus lucíferes. Durante el tiempo que duró esta influencia los ángeles guiaron a la humanidad infante regulando la función propagadora y uniendo los sexos bajo las más propicias condiciones. Pero los espíritus de Lucifer indicaron a la humanidad cómo podrían dejar de ser autómatas guiados por Dios. Estos se habían rebelado contra Jehová, su líder y así fue como se encontraron a sí mismos a medio camino en la evolución entre los ángeles, sus hermanos superiores, que no tenían cerebro y no lo necesitaban porque la sabiduría cósmica fluía a través de ellos y nuestra humanidad que había desarrollado su cerebro. Con el fin de evolucionar los espíritus de Lucifer necesitaban el conocimiento que podía obtener un ser con cerebro y por lo tanto se volvieron hacia nuestra humanidad. Cuando los ángeles de Lucifer necesitaban hacer contacto con nosotros, lo hicieron primero por medio de la poderosamente desarrollada imaginación de egos que se estaban manifestando como mujeres, en aquel tiempo, insinuándose en la médula espinal de ellas y apareciendo ante su visión interna y como serpientes o seres semejantes, indicándole cómo ellas y el hombre podrían crear nuevos cuerpos cuando lo quisieran. Puesto que la mitad de la fuerza creadora que no se dirigía hacia abajo para la propagación, era conducida hacia arriba para la construcción del cerebro y de la laringe para la expresión del ego, los lucíferes se aprovecharon del cerebro ya formado y están todavía estimulando la actividad mental para su propia evolución. Aún continúan trabajando con la humanidad, especialmente en el mundo del deseo. Durante la primera mitad marciana del periodo de la Tierra, los luciferianos estuvieron especialmente activos en los asuntos humanos, centrando el pensamiento y el deseo del hombre en el progreso material. Ellos también ayudan a los artistas y a los artesanos, inspirándoles y guiándoles en sus esfuerzos de superación. La obra de estos ángeles ha sido muy mal comprendida, siendo considerados como tentadores, lo cual lo son en cierto sentido, ya que como resultado de su trabajo todo el mal que está oculto en el hombre es sacado a la luz del día, pudiendo ser eliminado en la misma forma que el alquimista purifica el metal, removiendo las impurezas que suben a la superficie de la caldera hirviente. En la literatura sagrada Dios permite a Samael Lucifer tentar a Job. Similarmente todo espíritu humano es tentado a través de su existencia consciente como hombre. En contraste con la obra de los espíritus de Lucifer está la obra principal de la oleada de vida angélica. Los ángeles fueron semejantes a hombres en el periodo lunar.
Ahora en el periodo terrestre, aunque su principal trabajo es con los éteres y las fuerzas vitales que fluyen a través de ellos, también han llegado al estado en que pueden trabajar con los arcángeles en el mundo del deseo. Ellos trabajan con las emociones buenas y estimulan los más nobles impulsos de la conciencia humana. Toda clase de amor inegoísta, de gozo, paz y felicidad de orden altruista. Sin embargo, las pasiones ígneas constituyen la fuerza de la autoafirmación, y si bien esta fuerza es buena en sí misma, siendo una potencia, puede por un tiempo ser dirigida hacia la destructividad. La palabra clave de los lucíferes es intensidad, porque ellos evolucionan a través de ella, no importándoles cuál es la naturaleza de la intensa emoción ni su fuente. Ellos por lo tanto, trabajan con las pasiones de la psique, alma, humana, estimulando la intensidad del sentimiento, tal como lo vemos en la vida de los artistas creadores, así como en los líderes del progreso material. En esto los lucíferes cooperan con los arcángeles porque estos trabajan con la evolución industrial de la humanidad, a través de los estados, naciones y pueblos. La intensidad religiosa está tanto en la obra de los ígneos arcángeles como en la que se relaciona con el espíritu creador y artístico de la mente humana. En el periodo del Sol, los ángeles trabajaron con el ígneo mundo del deseo con los arcángeles quienes fueron humanos en ese tiempo, pero la dificultad empezó cuando la oleada de vida angélica guiada por Jehová Dios descendió a los húmedos éteres del periodo de la luna, en preparación para un descenso ulterior al frío y a la oscuridad del espacio material. En este punto un grupo de los ángeles, los luciferianos, se rebelaron. No gustaban del agua ni de la tierra, sino que amaban al fuego y rehusaron adaptarse al nuevo programa. Se separaron ellos mismos de su líder Jehová y de la oleada de vida angélica y además se exiliaron en el recién creado planeta Marte, habiendo luego entrado en la evolución humana, en la época lemúrica, con el fin de salvarse. El hecho de la dependencia en el destino del hombre está demostrado en el antiguo libro de Enoc, en el que se dice que ellos están atados bajo la tierra, o con la tierra, hasta que el ciclo de la misma haya terminado. Enoc, el vidente antidiluviano, despertó una mañana encontrando dos arcángeles de pie ante él, quienes le dijeron que Dios les había enviado a mostrarle los misterios del universo. Parafraseamos libremente, ellos condujeron a Enoc a través de los varios círculos de los planos internos, hasta el mismo trono de Dios. En su jornada, Enoc vio muchas cosas, pero el quinto círculo es el que nos interesa aquí. En dicho círculo encontró a los guerreros celestes caídos que habían sido desterrados del cielo después de su rebelión contra Jehová Dios. Estaban tristes y melancólicos y Enoc les preguntó por qué no servían a Dios y apelaban a su misericordia. Los eruditos de la Biblia ortodoxa interpretan a Enoc como diciendo que los líderes de los ángeles caídos están condenados a permanecer en el infierno para siempre. Pero lo que se dijo en realidad es que ellos debían permanecer atados bajo tierra hasta el fin. ¿El fin de qué? El del periodo de la Tierra, cuando el globo material de la misma se disuelva en el caos y sea reconstruido en las condiciones etéricas que caracterizarán el periodo de Júpiter. Esta idea armoniza con las enseñanzas rosacruces, porque hacia el final del periodo de la Tierra toda la humanidad habrá alcanzado el estado de conciencia correspondiente al de la primera gran iniciación. Este es el estado del adepto, en el cual el hombre es capaz de crear un cuerpo sin cooperación de otro ser humano. Una de las leyendas del judaísmo esotérico sostenía que cuando el Mesías viniese, Samael, el embajador de los espíritus de Lucifer, sería restaurado en su trono en el cielo y el mal sería como si nunca hubiera existido. Pero de acuerdo con las enseñanzas rosacruces parecería que esta frase cuando el Mesías viniese debería leerse cuando el Mesías venga o viva, en todos los corazones. Max Seidel dice en Preguntas y Respuestas, tomo 1, página 211, que Lucifer es el falso dador de luz y el Cristo es la verdadera luz, la luz del mundo. Los espíritus de Lucifer enfocaron la atención del hombre sobre el mundo físico, incitándole a sacudirse del yugo de los ángeles y a tomar en sus propias manos la función propagadora. Debido al abuso repetido e ignorante de esta facultad, la conciencia del hombre se apartó del mundo espiritual y se enfocó en el mundo material. El amor de Cristo debe ahora liberar al hombre de este apretón de muerte y reenfocar sus ojos en las verdades del espíritu.
Puede ser sorprendente para algunos, pensar que los ángeles, arcángeles y seres humanos altamente desarrollados puedan pasar considerable tiempo en las tres regiones inferiores del mundo del deseo, el purgatorio. Sin embargo, ese es el caso porque estos seres compasivos auxilian allí a los llamados muertos. La permanencia del ego humano en el mundo del deseo después de la muerte, por lo general es de 1/3 del número de años pasados en la Tierra en el cuerpo denso. Se ha enseñado al estudiante Rosacruz que su permanencia post-mortem se puede acortar en el purgatorio por medio del arrepentimiento, la reforma y la restitución antes de pasar más allá del velo. La función principal del purgatorio es la purificación y no el castigo. Podríamos no responder enteramente a las alegrías y glorias del cielo a menos que nos libremos de la materia de baja vibración. Estos materiales son gradualmente eliminados de nuestra aura por medio de la fuerza de repulsión, como se explica en el libro de texto Concepto Rosacruz del Cosmos. Hemos aprendido que hay unos pocos seres que no necesitan el servicio del purgatorio. El ardientemente sincero hombre reformado. Este, pasa directamente al primer cielo. Hay otros dos grupos muy diferentes a este, ellos son, el ateo y el hombre para quien los negocios fueron tan absorbentes en la tierra que no pudo dedicar ningún pensamiento a los asuntos espirituales o trabajo del alma. Ambos han llevado vidas morales como regla general y no han corrompido su alma con vicios que necesitaban purgación, pero ninguno de los dos ha hecho ningún bien como para encontrar recompensa en la alegría que caracteriza al primer cielo. El hombre de negocios, por lo tanto, va a la cuarta región del mundo del deseo, que es una especie de región fronteriza entre el purgatorio y el primer cielo. Puesto que allí no hay negocio que hacer, la vida de ese ego es de una terrible monotonía, porque todavía suspira por las actividades de una ocupación que ya no tiene. El ateo está en peores condiciones, aunque ve su error de creer que la muerte lo acaba todo y su negación de la existencia de reinos superiores al físico. Pero habiéndose divorciado de las ideas espirituales, puede únicamente creer que su presente estado es un preludio de la aniquilación. El señor Endel dice que esta clase de gente va por ahí con un terrible sentimiento de incertidumbre que gravita en ellos, y lo peor de todo es que si alguien trata de informarles de modo diferente, ellos negarán la existencia del espíritu de ese mundo, como lo negaron en el mundo físico. Cuando quiera que nos sintamos un poco desalentados acerca de las actuales condiciones mundiales, puede ser consolador recordar este hecho, entre otros, aportados por la filosofía Rosacruz. En los primeros días de la evolución del hombre, después que hubo recibido el eslabón de la mente, cometió los más atroces crímenes a causa que actuó enteramente por egoísmo. En aquellos días primitivos el hombre era astuto, cruel y raramente hizo una buena acción. Estaba registrado que todo el intervalo entre vidas terrestres era pasado en el purgatorio, expiando los crímenes cometidos durante la vida física. Ahora, sin embargo, es común que aún el hombre de la calle haga un favor a un amigo o a un extraño sin pensar que le sea devuelto. Y estos favores, aunque hechos tal vez por alguien que comete acciones inmorales en otras ocasiones, son de la misma substancia o sentimientos refinados que existen en el primer cielo. En el pasado las regiones de la vida anímica, luz anímica y el poder anímico estaban muy escasamente pobladas, siendo la influencia de las mismas, por lo tanto, latente. Pero desde que el tremendo impacto espiritual del Cristo ha estado impulsado a la familia humana a lo largo de los senderos del amor y del servicio, los seres humanos en su mayoría son capaces de funcionar conscientemente en esas regiones después de la muerte y de vez en cuando durante el sueño. El cristianismo esotérico, tal como está incorporado en las enseñanzas rosacruces, da un ímpetu particular a la vida del mundo celestial, porque constantemente se está recordando al estudiante el servicio amoroso y desinteresado, por medio de nuestra literatura y por medio de la intensa ejecución del ejercicio de retrospección. Max Heindel informó que todos los seres, estén o no conectado con la Orden Rosacruz, pueden beneficiarse por el cumplimiento nocturno de este ejercicio. Los estudiantes principalmente asisten a clases y oyen verdades que les serán de utilidad en su próxima vida terrestre. Los médicos compasivos pasan alguna parte de su tiempo en el mundo del deseo asistiendo a los enfermos, lo mismo ocurre con las enfermeras. Nuestros miembros contribuyen al trabajo de prosalud o curación. Se hacen muy útiles allí ayudando a los enfermos. Este trabajo por lo general está a cargo de iniciados. Así se cumple el mandamiento de Cristo.
predicar el evangelio y curar al enfermo. Estos servicios nos recuerdan que una de las funciones del primer cielo para aquellos que han fallecido, es la incorporación de lo bueno hecho durante la vida pasada con objeto de formar la conciencia que promueve la acción recta de una vida futura. Recordemos que el primer cielo, el panorama de la vida se desenrolla de nuevo. Cuando contemplamos una escena en la que ayudamos a alguien, no solamente sentimos la más intensa satisfacción personal, sino también la tranquilidad de quien recibe nuestro favor y su gratitud. Ni importa si él supo o no quién le ayudó. El sentimiento que proyectó hacia nosotros cuando le servimos, será comprendido en el primer cielo. El primer cielo nos ayuda a desarrollar sentimientos no solo de lo que es moralmente recto y provechoso, sino también de lo que es más adecuado para nuestras circunstancias. Cualquiera que haya fracasado en algún buen esfuerzo en la vida recién pasada observa aquí la razón de su falla, cómo puede vencer los obstáculos y evitar los errores en el futuro. Un poeta encuentra inspiración en las maravillosas escenas y colores del mundo del deseo. De este modo atrae material para usar en una posterior vida terrestre. Los escritores y filántropos son similarmente inspirados, aunque los músicos encuentran su verdadero hogar en el segundo cielo. En cuanto a la apariencia de los habitantes del mundo del deseo que están entre la clase de los muertos, ha dicho que por el tiempo en que el ego llega al primer cielo solo la imagen de la cabeza permanece como resto de sus antiguos vehículos. El pintor Rafael, pintor del Renacimiento, estaba dotado de segunda vista. Él nos mostró esa condición en su hermoso cuadro de la Madonna Sixtina. En esta obra de arte la Virgen y el Niño están rodeados por una multitud de cabezas de ángeles. Max Heindel prosigue que la vida de los niños en los mundos celestes, mundo del deseo, es particularmente hermosa. Generalmente permanecen en el primer cielo de 1 a 21 años, hasta que están listos para volver a la tierra. Viven en hermosas casas, cuidados por hombres y mujeres que les aman. Juegan con maravillosos juguetes de materia de deseo, juguetes de colores que actúan sobre su naturaleza moral exactamente de la manera que cada niño lo requiera. En nuestro mundo físico el color de nuestro vestido y ambiente nos afecta, si somos suficientemente sensitivos. Algunos colores tienen efecto deprimente. Otros nos inspiran energía y otros nos tranquilizan y alivian. En el mundo del deseo el efecto de los colores es mucho más intenso. Son potentes factores para el bien y este juego de los colores absorben inconscientemente las cualidades que los niños no adquirieron al tiempo de su fallecimiento en una anterior vida terrestre. Existe otra clase de habitantes del primer cielo. Sabemos que aquellos que se aman están unidos por un lazo de estrecha amistad durante la vida celeste si fallecen alrededor de la misma época. Pero si uno de ellos permanece en el cuerpo físico varios años después de que el otro falleció, el que está en el mundo celeste creará una imagen del otro animándola. Aunque esta imagen estará animada únicamente por los pensamientos del que falleció y los del que todavía está en la tierra, se incorpora todo lo necesario para colmar la copa de felicidad del que está en el cielo. Además, si el primero ha pasado al segundo cielo su cascarón el cuerpo de deseos en desintegración, en el cual él o ella vivió parecerá perfectamente real para la segunda persona que recién falleció. Estas enseñanzas se aplican no solo a los amantes en el sentido usual de la palabra, sino también a aquellos entre quienes existe un fuerte vínculo de amor, hermanos y hermanas, amigos íntimos, padres e hijos. También nos encontramos después de la muerte con todo aquello que nuestros deseos han dado alguna vida, pues somos creadores en todos los planos, no solamente en el físico. El ideal Rosacruz consiste entonces en aprender a crear solo lo bueno, lo verdadero y lo bello. Del libro Temas Rosacruces, tomo 2, de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel.